Es el momento, tal cual lo hemos anunciado, de recibir al presidente del PIT-CNT. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Fernando, buen día, bienvenido. Buen día, un placer estar con ustedes, Alejandro. Bien, naturalmente que se impone que conversemos en el marco de este recién pasado 1 de mayo excepcional, muy excepcional desde donde se le mire. Así que me gustaría que nos comentes cuál es el análisis, la evaluación que la Central de Trabajadores hacen acerca de este peculiarísimo 1 de mayo. Sí, muy especial por múltiples motivos, ¿no? Exacto. Muy especial porque nuestros compatriotas están sufriendo. Hay 150.000 compañeros nuestros que están en el seguro de paro y esto implica cobrar la mitad, un poco más de la mitad. Hay 300.000 uruguayos que pasaron de tener algún tipo de ingresos a no tener ninguno. Por ejemplo, los actores y las actrices, los directores, los dramaturgos, los músicos, quienes tienen una pequeña empresa unipersonal o una cuenta propita, los vendedores ambulantes, las peluquerías, los odontólogos, sobre todo los que tienen menor espalda, los que cuidan autos, y una cantidad de actividades que producto de la pandemia han quedado en una circunstancia muy rara. Venían de tener un trabajo que mal o bien lo venían desempeñando hace una cantidad de tiempo, que tenían un ingreso, que le faltaba protección social, pero no le faltaba con qué pagar su alquiler, su agua, su luz, su alimentación, y pasaron a no tener nada. Y en una circunstancia como esta, los países tienen que dar respuestas rápidas. De lo contrario, esas personas caen en la pobreza. De hecho, hoy hay un informe de la UDELAR que da cuenta que hay un estimativo de que cerca de 100.000 personas pudieron haber caído en la pobreza desde que empezó la pandemia, el 13 de marzo, hasta la actualidad. Es decir, que en poco tiempo, menos de 2 meses, 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Y de esos primeros días que nosotros venimos insistiendo con esta renta, porque ¿dónde va a tocar un músico? Porque por más exitoso que sea el músico, hay algunos que obviamente tendrán espalda, yo no digo que no, pero los que no tienen ninguna espalda, los que viven de tocar en un boliche, en una disco, ¿de qué van a vivir? ¿De qué va a vivir un actor que su salario, cuando es su único empleo, es que el teatro abra y que se vendan entradas? Si no se están pudiendo abrir los teatros, ¿de qué va a vivir una persona que trabaja en servicio de catering, de fiestas para 200, 300, 400 personas? Y obviamente luego de lo que pasó en el famoso casamiento de Carrasco, de aquí a que haya una fiesta va a pasar un tiempo importante. ¿De qué va a vivir la gente que trabajaba en las discotecas o en los boliches bailables si mientras tanto no se le tira una piola de la que el trabajador y la propia empresa se puedan agarrar para que la unidad de trabajo permanezca abierta? Entonces, digamos, hay que pensar en una cantidad de circunstancias y de soluciones que naturalmente tienen costo, pero mucho mayor costo va a tener no atender esas circunstancias porque es un costo social. Digamos, nosotros ya pagamos el costo social de la crisis 2002 y es un costo en pobreza infantil, en marginación, en contextos desfavorables que se amplían, en muchas políticas negativas que claramente después puede venir un repunte económico, pero esa gente queda al costado del camino. Entonces parecería que esto de la renta básica de emergencia es una política no solo aplicada en Uruguay, la acaba de recomendar el Papa como política planetaria para aquellos sectores de la sociedad que tienen más dificultades, y él mismo anunciaba que los sectores que las defendieran iban a recibir múltiples críticas y bueno, parecería que tiene razón, porque defender a los más débiles parece ser una cuestión pecaminosa, digamos. Ahora, de la base que los más débiles son parte de la malla ahora, ¿no? Ahora, en ese contexto, justamente, que vos estás describiendo y que estás describiendo en forma, digamos, indiscutible, porque nada de lo que dijiste está salido de la objetividad. Vayamos ahora a la subjetividad. La renta básica para aquellos más frágiles, más débiles, ¿no? Una renta básica que, según ha propuesto el PIT-CNT, no sería algo que venga necesariamente para quedarse. ¿Estamos de acuerdo, no?
Totalmente. A la propuesta pura y dura, es decir, hola gobierno, yo te propongo esto. ¿Cuál ha sido? Porque, a ver, yo recuerdo que cuando ustedes lo propusieron, que incluso lo propusieron, corregime si le erro el bizcochazo, antes que el Frente Amplio. Tengo una duda si la Universidad de la República también, voceros de la universidad no lo habían dicho un poquito antes que ustedes. Fue en aquel contexto de, para mí, ya lo comenté hasta el hartazgo, el error que cometió el PCNT de hacer caceroleo, de hacerlo coincidir con las 9 de la noche, utilizar esa herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si bien soy de los que me coloco en un lugar muy crítico de esa decisión, también soy de los que digo, con la misma claridad, que el PIT-CNT elevó al gobierno unas propuestas y que ante la no respuesta del gobierno decidió tomar ese camino que, vuelvo a insistir, era equivocado. Aún así, yendo a las propuestas, ¿dónde está parada esa charla, ese diálogo, esa ida y vuelta con relación a estas y otras propuestas? Bueno, el gobierno ha tomado decisiones. Por ejemplo, duplicó la tarjeta Uruguay Social, la dividió en dos partes, una en marzo y otra en abril, y esto es una política positiva. Aumentó las asignaciones familiares y esto significa darle un poco más de aire a las personas en peor circunstancia. Generó algunas políticas para las empresas literales, préstamos para ingresos para monotributistas del MIDES, préstamos para monotributistas en general. Tomó una cantidad de acciones que ninguna de ellas puede ser considerada negativa. Lo que nosotros decimos es que es absolutamente insuficiente de acuerdo al drama que está viviendo el Uruguay. Digamos, en cualquier otra circunstancia, medidas de este tipo, cualquiera de nosotros hubiera dicho son medidas que intentan generar mejores condiciones para sectores que la pelean en el día a día, ¿no? Pero cuando hablas de un universo de 300.000 compatriotas que pueden caer a la pobreza porque tenían un ingreso, suponete, yo el otro día me reuní con los feriantes de Tristán Narvaja. Sí. La mayoría de ellos ubicados precisamente estos que vinieron en la calle Tristán Narvaja, que tenían, uno de ellos tenía puestos de cuadernos escolares y de útiles escolares, y que tenía un ingreso mensual equivalente a un salario cualquiera de un trabajador, o incluso más. O sea, que tenía capacidad de pago, pero no tenía capacidad de ahorro. Esa persona se pasó de tener un ingreso a no tener nada. Exacto. Con ese ingreso, esa persona se compró su camionetita para llevar los materiales, se compró su cosa para tener en su casa, tenía la alimentación asegurada y pasó a ingreso cero. Entonces, con toda razón, la persona me decía, si yo vendo la camioneta para subsistir, no voy a poder volver a trabajar. Entonces, digamos, este caso, que es un caso, abarca a la mayoría de los feriantes que no están dedicados a la venta de alimentos. Porque obviamente las personas cuando ven restringidas sus ingresos cortan todo menos la alimentación y la luz y el agua. Sí, bueno, y además en el caso particular ni siquiera hay motivo ahora para comprar cuadernos, ¿no? Exactamente, no, pero además divino lo que hace, desde el punto de vista del trabajo manual, divino lo que hace ese feriante, ¿no? Entonces ellos trabajan de lunes a viernes produciendo el material que van a vender, y el domingo venden y por eso viven, o sea, trabajan toda la semana, tienen un día de venta. Yo sé lo que es, yo fui feriante entre los 17 y 18 y pico, sé lo que es que ahí en Tristán Narvaja, pero es dolorosísimo. Vos vivís las penurias de si te llueve, de si se te moja la mercadería, pero además se te suma ahora la penuria de que no sabes si la gente va a ir, mucho menos si te va a comprar, los recursos se redujeron. Entonces, la política del gobierno, yo no puedo decir son la nada, porque no es verdad. Digamos, hay políticas para, distribución de cientos de miles de canastas, después se podrá discutir el valor de las mismas, hay estas políticas sociales que te mencioné, pero obviamente que el agujero es mucho más grande que las políticas que ha colocado. Entonces, no hay un problema de generar antagonismos innecesarios. Nosotros decimos, si el gobierno no toma acciones, y bueno, ahora ya a la vista está, el caceroleo habrá sido muy cuestionado, pero nosotros lo que alertábamos, por una parte de la sociedad, y yo lo respeto, ¿no? Y lo leo y lo analizo, no me quedo obstinado en decir, como ya lo hice, está bien y punto. Es obvio que una parte de la sociedad no lo pudo entender, y si una parte de la sociedad no lo pudo entender, no le puedo echar la culpa a la sociedad. Yo como mínimo lo tengo que buscar cómo resolver, que no pude hacer entender que una medida que es pacífica
como golpear un trasto viejo, digamos una tapa de cacerola, no se transforme, en vez de colocar las medidas arriba de la mesa, que era el objetivo de la central, en discutir cuáles son en discutir, digamos, los contenidos. Yo no pude discutir los contenidos. La gran batalla no es la discusión de si la movilización está bien o está mal, es que no pude colocar los contenidos. Bueno, ahí viste que con mi limitado 1,5 metros, igual si la pelota viene yo entro a cabecear. Bueno, lo que acabas de decir vos es la síntesis perfecta de por qué yo entiendo que fue un error, porque no se discutió. No, pero que fue un error, digamos, que fue un error. A esta altura nosotros no leímos bien la sociedad, y si no leímos bien cómo estaba sintiendo la sociedad, es un error. Ahora, hay pocas organizaciones que se sientan en tu estudio y te dicen autocríticamente, creo que le erramos. No, es que la gente no nos comprendió, nuestro mensaje era colocar nuestras propuestas arriba de la mesa, no se lograron colocar, contrariamente a lo que pasó en este 1 de mayo, que logramos encontrar una movilización. Si hubiéramos hecho los 4 actos, no hubiéramos podido colocar estas ideas. Exactamente. Cambiar los 4 actos por la marcha, por la caravana, que obviamente es doloroso no hacer actos, no juntarse, no mirarse, no aunque sea con una mirada a distancia, no abrazarnos imaginariamente, significó que yo, en vez de discutir la metodología, hoy pueda estar discutiendo las ideas. Y a propósito de la marcha, Fernando, ¿tienen alguna evaluación o estimación acerca de cuánta gente? Varias decenas de miles, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay gente que ha puesto 120.000, hay gente que ha puesto 200.000. Un grupo de compañeros que trabajan en ese tema están por laudar un número, pero bien, debe haber andado, hemos televidido cerca de 70, 80.000 personas. Lo que sí está claro, ayúdame vos que tenés que es una fortuna, de que es más gente que si hubieran ido de los que de los últimos 20 años parece haberse concretado, pero todos los que cuestionaron esa frase, esta autocrítica no se la van a hacer. Y también parece claro y contundente que el movimiento sindical sigue siendo un movimiento con apoyo popular. Bueno, y a propósito de eso, del apoyo popular del movimiento sindical, ¿qué reflexión te merecen que se dio a conocer el día antes, la víspera del 1 de mayo, una encuesta de la empresa Cifra, la que arrojaba resultados que adjetivas de qué modo tú? Las fotos son borrosas, ¿no? Yo escuché antes de la elección de noviembre que la posibilidad de que la elección no estuviera laudada tendía 0. Y después tuve 4 horas esperando a ver quién había ganado la elección, ¿no? También escuché 5 años antes que era imposible que el Frente Amplio ganara la mayoría parlamentaria. Y tuve que enterarme que sí la ganó. Es decir, que las fotos hay que leerlas, analizarlas, pero por aquel en base a una fotografía momentánea. Pero me estás diciendo que la foto... medida, Fernando, me estás diciendo que la foto no es creíble, entonces. No, que la foto está sacada en un mal momento, ¿no? Hay una campaña clara contra el PCNT que pasa por audio diciendo que vamos a pagar a los autos que van a la marcha, que pasa por difamación a dirigentes sindicales, que pasó por el audio de Molina, que con el que hicieron cualquier destrozo de Rodi Silva. Ese audio de Rodi Silva nadie lo colgó en la web de ningún diario, o apenas uno, creo que lo vi en un diario, pero el de Molina se encargaron de colocarlo en todo el país. Y sumado a eso, traigamos a la gente a la referencia. Sucia. Fernando, tengo la obsesión porque la gente nunca queda fuera de las charlas. El audio de Molina era aquel que se refería al presidente de la República en forma absolutamente inadecuada e improcedente, ¿no? Es ese. Sí, y pidió disculpas, sí. Y ahora Rodi Silva por suerte hizo lo mismo. Para mí es un tema superado. Una vez que una persona pide disculpas, ya está, para mí, ¿no? No es que no cause daño, pero el daño de la manera que no puede reparar es pidiendo disculpas a quien ofende. De todas maneras, creo que se tomó esa medición en un momento claramente que el movimiento sindical viene estando hostigado. Aún así, Alejandro, 917.000 personas mayores de 18 años apoyan las acciones del movimiento sindical. Yo voy a hacer de periodista un minuto contigo. Dale, claro. ¿No conocés muchas organizaciones que tengan este apoyo? Bueno, no yo puedo... conozco muy pocas. Bueno, ¿sabes? Bueno, pará. Si sos el periodista tenés que dejar responder. Sí. En realidad, no conozco mucho estudio acerca del pensamiento de los uruguayos para con otras organizaciones. Yo después te los mando, porque están hechos. El problema es que no los publican. Si le da mal a los empresarios, no sale eso.
Pero obviamente a los empresarios le ha dado en todas las encuestas por debajo de nosotros. ¿Ah, sí? El Parlamento le ha dado por debajo de nosotros. Al sistema político le ha dado abajo de nosotros. Bueno, estas dos cosas me preocupan. Estas dos cosas últimas, Fernando, estas dos cosas... No confían en los medios de comunicación. Ajá. Entonces, ¿dónde se busca esa información? Bueno, en el Latino Barómetro hay una medición que puede ser más exacta o menos exacta. 5% de los uruguayos no saben qué es la democracia. ¿Me entendés? Y estos datos, en vez de festejarlos, nos deberían a todos alarmar. Bueno, yo te iba a decir eso, en todo caso son más preocupantes aún. Pero claro, lo que yo digo es, si nosotros no construimos entre partidos, organizaciones sociales, medios de comunicación, un pacto democrático, que no es no discutir ideas, es no discutir ideas en el barro. El otro día leí un editorial en El País de Madrid que decía, que hablaba, ¿no?, en general sobre cómo ellos habían pensado el diario digital y colocar un espacio para los lectores, para que el lector pudiera de alguna manera interrelacionarse con la nota periodística, y eso se había transformado en una cloaca. Y en la cloaca no se puede debatir, porque ¿quién puede pelear con un jabalí en el barro? Yo no. Uh-huh. Yo puedo debatir con cualquier persona del mundo político con mis ideas y tratar de sostenerlas, pero no puedo entrar en una cancha en la que de la que no quiero ser parte. Yo no milito sindicalmente para construir barro para otros, milito para transformar la sociedad en el acierto y en la enorme cantidad de errores que cometemos. Entonces, digamos, la foto en sí mismo, yo no estoy diciendo que hubo mala intención, ni que lo que creo que fue colocada en un mal momento. En todo caso, le comentaste a Caras y Caretas que vos sentís que hay una campaña sucia contra el PCNT y está protagonizada por la ultraderecha, ¿no? Totalmente, que eso no está vinculado, lo aclaré en varios medios, pero no está vinculado a los partidos tradicionales, sino a la derecha esta que actúa suelta de todo, ¿no? Uh-huh. Incluyendo suelta a los partidos. Entonces, digamos, y hay un cierto están un poco envalentonados, y eso supone agresividad. Bueno, no te voy a contar a vos lo que escribió Rivera Elwe en los Twitter de Talvi y de Mieres. Sí. En cualquier otra pero ahí no hubiera durado un minuto. Recién dijiste por fuera de los partidos tradicionales, ¿no? Ajá. Pero es un partido que forma parte del gobierno, ¿no? Sí, el gobierno no tiene más remedio, me parece, ¿no? Pero no es que todos los miembros de Cabildo Abierto sean iguales, ¿no? Tampoco quiero cometer ese pecado original, pero algunos de los que se han expresado realmente se expresan en términos muy duros, de un populismo de derecha a veces cruel, ¿no? Digamos, cuando te dicen viejitos, esos viejitos hicieron desaparecer uruguayos, asesinaron uruguayos y uruguayas, torturaron, violaron, encarcelaron por decenas de años. Es decir, no son viejitos a los que a los que les podemos confiar la vida, ¿no? Digamos, esos viejitos le preguntan el torturador al torturado, sobre todo en el interior del país, donde todo el mundo se conoce, cómo le está yendo con su salud después que lo torturó durante varios años, ¿no? Y a eso se ven sometidos nuestros compañeros en más de una oportunidad. Convendría que alguna vez investigaran esto, porque esto es lo que le sucede en una mutualita a cualquier torturado que viva en el interior del país y que conviva en la misma mutualita con el torturador. Estos cuentos son desgarradores y uno tiene que escuchar que son viejitos, pero son unos viejitos que han causado un daño irreparable, ¿no? Entonces, digamos, hay expresiones, insisto, que dañan la democracia, que generan odio hacia los dirigentes sindicales, que nos muestran despegados de la gente, pero Alejandro, si estuviéramos tan despegados de la gente, ¿cómo puede ser que 100.000 personas se vuelquen a la calle un 1 de mayo? Si estuviéramos tan despegados de nuestras barras, ¿cómo puede ser que en todos lados que gente que no están contando, ¿no?, en la movilización de los balcones, en la puerta de la casa, con la banderita de su sindicato en la puerta del edificio? Ajá. Para que ¿sabes que se está entrecortando? No sé si te moviste de lugar o algo similar, Fernando, porque se entrecorta un poco la señal. ¿Estás en el mismo lugar siempre? Sí. Porque se entrecortaba, a veces ocurre. ¿Querés que me mueva? No, creo que ahora retomamos bien. Y en ese contexto, porque en todo caso lo que haces vos es explicar en qué lugar está, digamos, cómo se está armando el escenario, ¿no? Ya que vos sos muy teatrero. Pero ¿me dejás una frase final? Sí, claro. Yo no me voy a pelear contra la fotógrafa de Cifra.
es una fotógrafa no en el Sí. sentido despectivo, sacó una foto a través de una encuesta hecha por internet que le dio estos resultados. Y naturalmente yo lo que voy a hacer en estos próximos días es construir una reunión académica para estudiar estos resultados y ver cómo logro modificarlos, ¿no? Me refiero colectivamente, no personalmente. Y varios compañeros, esto lo hacemos permanentemente, también cuando nos da bien, ¿no? Porque cuando nos da bien, tenemos que mirar cómo seguir avanzando en esa dirección, porque como bien decía Pepe Elías, hay 3 patas que uno no debería nunca dejar pasar, ¿no? Una pata está vinculada a que los trabajadores apoyen, esta pata parece que la estamos logrando bastante bien. Una segunda parte que el resto de los trabajadores, ¿no?, que lo están sindicalizados, lo entiendan, y otra es que la opinión pública en general, lo que llamamos la sociedad, pueda como mínimo comprender las ideas que nos llevan a impulsar determinadas acciones. Si alguna de estas 3 patas del taburete no la apoyamos bien, tenemos dificultades. Y cuando no la apoyamos bien, por ejemplo en el cacerolazo, hay que pensar por qué no la apoyamos bien. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales la gente no nos entendió? Y si no nos entendió, no podemos decir peor para la gente, es peor para nosotros, ¿me explico? Hoy el país titula algo que tiene que ver con un cambio que se está observando en los últimos días y que seguramente se podrá observar en forma más concreta a partir de hoy. Comerciantes del centro reabren 85% de negocios. Y yendo al inicio de esta charla, ¿dónde te ubicarías vos? Porque por un lado, estas reaperturas pueden dar cuenta de una especie de oxígeno, de una especie de, ¿por qué no?, esperanza a aquellos que la están pasando mejor, ¿verdad? Cierta reactivación, cierta reapertura. Pero por otro lado, el riesgo, desde la perspectiva estrictamente sanitaria, ya vamos a conversar con un especialista en virología en un ratito nada más, de que lo hecho se pueda perder en forma muy rápida. ¿Dónde te colocas tú? ¿Dónde se coloca el PCNT? Bueno, yo creo que ahí la calle tomó una decisión muy acertada, que es conformó un equipo científico, independientemente de su pertenencia, con altos niveles de especialización. Me refiero a Paganini, a Radi y a Coelho, que de alguna manera monitorean la parte sanitaria, no dirigen la política del país. Uh-huh. Dicen cuáles son las condiciones para volver o para tomar decisiones en cuanto a avanzar o en algunos casos retroceder en las políticas que se aplican. Y eso yo creo que da certezas, no porque los científicos tengan el 100% de las respuestas, porque ellos mismos la están buscando. Pero ahí yo sé que armaron un grupo de 33 consultores y eso implica que los científicos estén trabajando a tiempo completo para dar orientaciones al gobierno y que el gobierno pueda tomar decisiones de abrir o no una actividad, pero con base a elementos que la ciencia va aportando. Y también, como ellos mismos han manifestado, en algún momento tener que dar marcha atrás si alguna de estas políticas no salen como se espera, porque no olvidemos que no conocemos todo lo que hay que conocer sobre este virus. Entonces, de alguna manera, que las cosas se vayan abriendo tiene un problema, que es que el esfuerzo realizado pueda tener algún retroceso. Pero al mismo tiempo creo que se está haciendo con los cuidados, para ser franco con lo que pienso, ¿no? Y con lo que he hablado con científicos amigos del PCNT, con médicos, con virólogos, nosotros no nos vamos a transformar en especialistas en el tema de virus. Lo que tenemos que tener claro es si Uruguay tiene un sustento científico para apoyar sus decisiones en las mismas, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que se ha dialogado las vueltas en los lugares de trabajo con bastante aptitud. Por ejemplo, en escuelas rurales se trabajó, iban a abrir 973 escuelas, finalmente se abrieron algo más de 300, después se abrieron algo más de 200, están yendo más o menos el 28% de los niños, se entendió que tenían que ir 3 veces por semana y que al mismo tiempo no deberían comer en las escuelas y se les dio una especie de ticket de alimentación. Es decir, se han encontrado fórmulas de protocolo. Sí, de protocolo. Determinadas actividades, pero teniendo máximo cuidado, como en la construcción, que aparentemente todos los test que han hecho hasta ahora han dado negativos. Sí, esto es lo que los compañeros... Detenete acá un segundo en la construcción, porque yo recuerdo que cuando arrancó ese lunes, un mismo lunes, creo, recordar con el presidente del Zunca,
que el sindicato de la construcción se mostraba un poco escéptico y no lo veía como una buena noticia. Ahora que han pasado ya un par de semanas y que los primeros controles han dado felizmente negativos, se puede decir que se puede elaborar una mirada distinta. Ya sé que vos no vas a hablar en nombre del Zunca, pero en todo caso, como representante del PCNT. Yo parto de esta base, de que como mínimo el protocolo que el Zunca trabajó con el Ministerio de Trabajo y las cámaras empresariales dio resultado. Algunos compañeros del Zunca que están en el área precisamente de salud laboral me han dicho que los niveles de cuidado que están teniendo los trabajadores son importantes, y allí donde no los tienen, el propio delegado de la obra va y coloca, digamos, su valor, en el sentido de que si el que no se cuida no puede estar en el lugar. Porque, digamos, en ese caso no es que no te estás cuidando vos, no estás cuidándote vos ni tus compañeros, ni a tus compañeros. Entonces, parto de la base de que cuando tenés sindicatos muy estructurados, esto se puede hacer de mejor manera, ¿no? Donde hay un delegado de seguridad por obra, esto se puede hacer de mejor manera. No obstante, no hay que aflojar el músculo. Sigue siendo el distanciamiento social la única herramienta que conocemos para evitar el contagio. Sigue siendo la higiene de nuestras manos con jabón y agua o alcohol en gel la mejor manera de no contaminarnos. Sigue siendo una lógica no aglomerarnos. Entonces, lógico que uno ve con preocupación que haya miles de personas en los mismos espacios públicos, ¿no? Vamos, hay puntos ciegos, Alejandro. Vos ves miles de personas en la Rambla y nadie se impacta, todas unas pegadas a la otra, y ves un acto de 200 personas y te parece que están haciendo un atentado contra la salud. Y vos decime cuál puede ser la diferencia, que uno vamos a hacer un discurso sindical y los otros están haciendo deporte. Yo no estoy criticando, porque las personas después de 40 minutos, 40 días de que están en sus casas encerradas, quieren salir y tomar aire. Pero decía el doctor Radi en una entrevista, la única que he escuchado, pública, porque en esa misma entrevista planteó que él no se planteaba ser vocero del cuerpo científico porque quería dedicar su mayor parte del tiempo a estudiar el tema y no a ser vocero. Planteó que una de las hipótesis que tenían que trabajar cada uno de los uruguayos, una de las hipótesis, no, una de las formas de actuar de cada uno de los uruguayos para no enfermar otras partes de nuestros cuerpos, por ejemplo nuestras cabezas, es salir donde vivimos. Vamos a caminar, sí, pero caminá donde vivas. Es decir, en vez de ir a la Rambla, dar vuelta a la manzana tantas veces como necesites hacerlo. Eso te va a generar mejores condiciones físicas, pero también te va a permitir tomar aire, ver gente de lejos, generar vínculos, aunque sea visuales, y eso claramente es muy positivo para la otra parte de la salud, que es intentar que nuestra salud mental esté lo más equilibrada posible. Y naturalmente que en el medio de ese consejo, Radi nos estaba diciendo, no es que no se pueda caminar, es que no se puede caminar todo el mundo en el mismo lugar. No vayamos todos al Parque Valle o a la Rambla o al Prado. Agarremos nuestra vuelta a manzana y hagamos ahí todo lo que hay que hacer. Y bueno, de hecho yo estoy caminando mi vuelta a manzana. A propósito... No es lo mismo que la Rambla, pero me ayuda. Me acabo de acordar que semanas atrás conversé contigo y me decías que estabas en tu casa cuidándote a un posible riesgo de contacto con alguien que hubiese tenido positivo. Estoy en lo cierto, ¿no? Sí, dio negativo, por suerte. Se dilucidó todo bien, digamos. Y volví a la cancha donde me toca estar ahora. ¿Qué pasa también con la...? teniendo todos los cuidados, ¿no? A propósito de esto último... Yo tengo mi familia... Obviamente los integrantes de mi familia están haciendo aislamiento y obviamente que yo sería ahí la oveja negra de la familia, ¿no? Porque mientras todos se están cuidando, yo estoy saliendo a hacer mis actividades sindicales, pero trato de hacerlo responsablemente de acuerdo a todas las sugerencias que ha colocado la autoridad sanitaria, ¿no? Pero insisto, no demos esto como una batalla terminada, porque no está ni de cerca de estar terminada. Los médicos están muy preocupados ahora por la etapa que se viene. Me refiero que se va a mezclar el virus que tenemos relativo conocimiento con las gripes estacionales, con las crisis respiratorias, muchas de ellas muy agudas. Entonces, digamos, hay que tener cuidado porque, digamos, el gran drama que provoca esta enfermedad es que tiende a saturar los sistemas de salud. El sistema de salud uruguayo parece tener una cantidad de camas de cetería adecuadas cada 100.000 habitantes, pero eso siempre y cuando no se te dispare la curva de contagio exponencial.
y exponencial implica que el crecimiento cuando se empieza a dar se da en forma increíblemente rápida. Uruguay, yo creo que por su tamaño, pero también porque confió en que las políticas que se tomaban de distanciamiento, de cierre de suspensión de clases, de cierre de espectáculos públicos, acató la medida voluntariamente de quedarse en su casa, y pienso que ha dado un salto importante en el sentido de que sin una cuarentena obligatoria logramos tener casi niveles de cuarentena obligatoria, ¿no? Y en cierta medida, cuando todo se acabó, nos dimos cuenta que lo que los trabajadores hacen mover es enorme, ¿no? Porque siguió habiendo energía eléctrica, internet, agua potable, comercios abiertos con alimentos, distribuidora de alimentos, de garrafas, policías y bomberos, personal de la salud que todos los días van y ponen el cuerpo ante cuestiones que nos da temor a todos, pero también a los trabajadores de la salud. Fernando. Entonces, el valor de los trabajadores en algún momento hay que destacarlo como parte de la organización de la cosa, porque no es que los trabajadores de la salud son entes autónomos, están afiliados a la Federación de la Salud o al Sindicato Médico o a otras organizaciones. Es decir, hay mucho de organización cuando se trata de ayudar a los que menos tienen o a los que tienen dificultades de salud, ¿no? Tres cosas en el final, sobre los cuales necesito conocer tu opinión. Una, porque mientras ocurre todo esto, es decir, la emergencia sanitaria y además de convivencia y económica y etcétera, etcétera, todo lo que has dicho, por un lado, también continúa, digamos, la vida de las personas y los roles de determinadas organizaciones, entre ellas el PCNT. ¿Qué va a pasar con la negociación colectiva y qué va a pasar con los acuerdos? En fin, ¿dónde nos paramos con relación a ese asunto? El otro tema sobre el cual quisiera por lo menos una mínima reflexión es sobre la ley de urgente consideración, que hay cosas específicas vinculadas al mundo del trabajo. Y por otro lado, ¿en qué medida ya quedó superada el no que el gobierno le dio al PCNT cuando solicitó la cadena de radio y televisión? Bueno, la primera tiene que ver con una propuesta que el PCNT le ha hecho al gobierno y a las cámaras empresariales de prorrogar, digamos, los consejos de salarios por un año, porque no es posible hacer hoy desde ningún punto de vista una ronda de consejos de salarios que, digamos, de alguna manera requiere tener preparación, asambleas previas. Imaginemos una del Zunca, que tiene que juntar 5.000 trabajadores para construir una plataforma reivindicativa, para luego poder ir a la negociación colectiva. 174 grupos se vencen este año, imaginemos 174 grupos, claro, negociando en el mismo local del Ministerio de Trabajo. Entonces le hemos propuesto una prórroga de un año. Ojalá las cámaras empresariales y el gobierno entiendan los fundamentos que tenían los convenios colectivos anteriores. Fernando, quiero que lo entienda todo el mundo. Cuando se habla de prórroga por un año es que lo acordado un año atrás siga vigente durante el próximo año. Sí, sería un puente, un periodo de ventana que nos posibilita a todos pararnos en una cancha que no sabemos con exactitud cuál va a ser. Cuando termine el partido, cuando, digamos, de alguna manera podamos decir el coronavirus ya no es un problema grave para la sociedad ni para la economía, podamos ver cómo quedó y negociar con las cartas vistas, digamos, con las circunstancias más claras. Y sobre todo me parece que va a haber un diálogo en este tiempo que va a estar más vinculado al mantenimiento de los puestos de trabajo, a la creación de empleo, al fomento del empleo, que a cualquier otra cosa, ¿no? Si en un país se van a caer decenas de miles de puestos de trabajo, si en el mundo se anuncian que la mitad de los puestos de trabajo, de acuerdo a lo que ha dicho la OIT, tienen dificultades, imaginemos que este va a ser el problema principal del movimiento sindical. Digamos, nosotros no podemos tener ningún problema más importante que el trabajo, que nuestros compañeros en el seguro de paro, que los artistas protegerlos para que puedan volver a sus salas cuando las mismas abran, que los monotributistas que no tienen ningún ingreso. No puede haber ningún otro problema principal hoy que atender esta emergencia. El segundo tema, el de la LUC, vinculado a la ley, nosotros creemos que tiene poca calidad democrática el debate, ¿no? Pero lo creíamos antes de esta pandemia. Esta pandemia lo que hace es agravar. Hubo un estudio del Instituto de Ciencia Política en acuerdo precisamente con el Parlamento para generar las condiciones adecuadas
para cuáles eran los mejores instrumentos para ser tratados en el Parlamento. El que dio muy mal fueron las leyes de urgente consideración, particularmente las denominadas ley ómnibus. ¿Por qué? Porque en 45 minutos hay que aprobar temas de muy diversa índole, que naturalmente no da el tiempo ni en las comisiones ni a la plenaria de discutirlas en profundidad, y se termina votando un conjunto de normas en los cuales no pueden debatirse bien ni en el Parlamento ni en la sociedad civil, y naturalmente que hacerlo en el medio de una pandemia me parece que es demasiado inoportuno. Dijiste minutos, pero te referías a días, ¿no? Sí. Sí, está bien. Me siento en la obligación de aclararlo por si alguien piensa que... Sí. Entonces, claramente vamos a tener una posición contraria. Esta semana o la semana que viene vamos a estar convocando una mesa representativa para analizar el texto. Hay un estudio de unas 15 páginas que ha elaborado Cuesta Duarte y cada uno de los sindicatos de las ramas, que abarca a la totalidad de la ley, y a partir de ahí vamos a hacer nuestras gestiones en el Parlamento, naturalmente. Veremos en el Parlamento qué texto definitivo se aprueba, cuáles son las medidas que colocamos para rechazar el proyecto de ley y que las mismas al mismo tiempo cuiden, protejan la salud de los uruguayos, pero algo hay que hacer, y como fue el 1 de mayo, alguna cosa relativamente nueva vamos a tener que formular para que los uruguayos puedan protestar contra una ley que claramente no, desde nuestro punto de vista, va a ser regresiva. Y una tercera fase será, una vez aprobada la ley, poder considerar cuál fue el contenido que quedó y si la misma tiene que ser llevada a consulta popular o no, sin tomar una posición de antemano, porque eso sería prejuzgar. Parto de la base que he escuchado en estos últimos días diferencias en la propia coalición de gobierno. El debate parlamentario ojalá haga modificar algunas de las cosas más regresivas, que no se violenten libertades, ni la libertad de huelga, ni la libertad de protesta. En fin, hay muchas cosas y que se protejan las empresas públicas que han sido tan valiosas para atender hoy la crisis, ¿no? Uh-huh. Uruguay, de alguna manera, en América Latina se distingue de otros países porque puede enfrentar la crisis con un Estado más potente que el resto de los países. Digamos, lo que le pasa a Ecuador o a Perú no es otra cosa que no tener sistema de salud, no es otra cosa que tener una informalidad superior al 60%, no es otra cosa que tener países sin ninguna protección social. Entonces, cuando uno habla de Uruguay y dice, bueno, teníamos una informalidad importante, somos el país de América Latina con menor nivel de informalidad. No obstante, ahí es cuando nos damos cuenta de lo importante que es ser formal, ¿no? Ahora, cuando viene una crisis de este tipo, es que se cae todo. Entonces, hay que tener políticas originales, hay que cambiar el libreto con el que se venía a gobernar, y supongo que debe ser doloroso, pero lo cierto es que el gobierno va a tener que admitir que su programa, el que construyó para llegar al gobierno, nada tiene que ver con la realidad que va a encontrar en el medio de esta pandemia. ¿Y con relación al no de la cadena, borrón y cuenta nueva, o en qué está eso? Borrón absolutamente. Yo creo que es una decisión desajustada, desacertada. En estos términos se lo he planteado a la calle. Él me planteó que era un organismo vetusto, que no lo iba a usar ninguna otra organización, que muy eventualmente lo iba a usar el gobierno. Y que creía que no era la manera de comunicación que iba a decidir el gobierno. Yo creo que en momentos de pandemia fue una decisión desacertada, pero también nos obligó a tener inventiva, a construir la cadena entre nosotros mismos, a poder construir otro equipo de medios alternativos, incluyendo los canales públicos que él sí ofreció en la cadena, y que nosotros no tuvimos la necesidad de decir que no, porque digamos, el que puede más siempre puede menos. De alguna manera que se transmitiera por Canal 5 en las radios oficiales, TV Ciudad, La 30, La República TV y Radio, y el portal de Caras y Caretas, de La Diaria, implicó que miles de uruguayos pudieran llegar a ella. Al mismo tiempo se transmitió por el portal del PCNT, tuvo una llegada muy imponente, y pienso que logramos una cosa que al principio era una patriada, es que cada casa nuestra se transformara en una plaza. Y hay que ver fotos hermosas de cooperativas con las banderas de los sindicatos, la bandera uruguaya, un trapo azul en la ventana, dando cuenta que en esa casa a esa hora se estaba celebrando el 1 de mayo, se estaba conmemorando aquella gesta de los mártires de Chicago, y de alguna manera, bueno, nunca nos sentimos
nunca, como siempre, nos sentimos muy rodeados del pueblo uruguayo, de nuestra gente, de nuestra clase trabajadora, y naturalmente que nos sentimos criticados por todos aquellos de los que creen que la mejor cosa sería que no hubiera sindicatos. Pero bueno, eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Cuando nos dicen el problema ahora es la popularidad de los sindicatos, me gustaría leerte cosas que se decían en 1940, en 1960, en la década del 80. Entonces, el nunca perdí una huelga no es que fue del siglo pasado, ¿no? ¿Te referís a la frase de Sanguinetti? Claro, entonces, digamos, no es que no hemos tenido obstáculos durante estos muchos años de retorno a la democracia, pero convivimos en democracia. Mientras discutamos ideas, para mí todo vale. El problema es cuando pasamos de la discusión de ideas al adjetivo, al agravio, a la descalificación, al colocar dudas, a intentar generar desprestigio sobre las organizaciones democráticas de la sociedad, porque ahí sí nos estamos pegando un tiro en el pie, ¿no? Bien, te despido, pero... Si dañamos los partidos políticos, si dañamos las organizaciones sociales, si dañamos los periodistas, si dañamos las organizaciones que representan distintas formas de sentir el mundo, si dañamos el feminismo, las organizaciones de derechos humanos, lo que estamos dañando es la democracia en su contenido más fundamental, que es no solo una vez cada 5 años votar presidente, sino cada día de nuestras vidas tratar de construir una sociedad mejor. Lo de la negociación colectiva y la posibilidad de que rija durante un año más, ¿cuándo habrá respuesta acerca de eso? Bueno, Mieres dijo el otro día lo que me pareció acertado, que va a convocar al ámbito tripartito, que va a convocar a un diálogo social por el empleo, y en estos lugares es donde vamos a tratar de definir estas cuestiones. Naturalmente que si la respuesta es que no, nosotros vamos a ir a la negociación colectiva y veremos de qué manera nos manejamos lo más cuidadosamente posible, pero tienen que saber que esta decisión coloca en riesgo a uruguayos, ¿no? De lo contrario, me parece que este es un camino adecuado. Pero Fernando, tú siempre has dicho que ustedes, como organización importante y responsable que son, siempre tienen los vasos de comunicación abiertos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, en la medida que puedas, lo que has conversado con los empresarios, porque vos conversás con ellos, con el gobierno, en particular con el ministro, ¿cómo viene la mano? ¿De que sí va a ser lo mejor o, hermano, igual, a pesar de esto? Hay sectores del empresariado que se han expresado a favor de esta propuesta, hay sectores del empresariado que tienen una posición negativa. El gobierno la está analizando y no ha dado respuesta. Entonces, hoy no te podría decir, pero yo voy a gastar todas las llamadas de teléfono e incluso reuniones presenciales o por Zoom para intentar convencer al resto de las dos partes que quedan de que esta es la mejor alternativa. Y bueno, si no lo logramos, veremos cuál es el mejor instrumento para que esa negociación colectiva se desarrolle sin generarnos daño, ¿no? Bien. Porque, digamos, nadie enfermo puede defenderse, ¿no? Entonces nosotros somos conscientes, por lo que nos han dicho nuestros asesores, nuestros sindicatos de la salud, la FUS y la FCP, los científicos uruguayos, de que las aglomeraciones no son, digamos, lo oportuno en estas circunstancias. Bien, gracias por el tiempo, Fernando. A cuestiones más novedosas. Presidente del PCNT, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Nos ayudó a poner la mañana en camino Fernando Pereira. Estamos en el 98.7. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.